hablando de la transformación eucarística de la sociedad, pongamos atención a la situación social de nuestro país. Es obvio que es bastante compleja y que un análisis profundo de esta realidad desborda el tiempo y el objetivo de esta charla. Por eso solamente diré unas cuantas palabras que tienen la finalidad de llamar la atención sobre la importancia de tomar en cuenta la situación social que vivimos y llevarla a nuestras Eucaristías. Los que estamos aquí venimos de diversos entornos sociales diferentes. Probablemente los que vienen del sureste tienen un entorno social diferente al de Monterrey. Tengamos en cuenta, pensemos también en nuestro barrio, en nuestra colonia. Y esa situación que se vive ahí tiene que ser transformada por la Eucaristía. Cuando analizamos la situación social del país, existe la tentación de recoger solamente lo negativo. Y yo entiendo, quizás se debe a la urgencia de empujar el cambio. Sin embargo, esta urgencia no tiene que hacernos olvidar lo positivo que existe en la sociedad de nuestro país. Porque pues en la Eucaristía confluye toda nuestra realidad social, confluye lo bueno y lo malo. Lo bueno para dar gracias, para animarnos, para darnos cuenta que somos capaces de hacer el bien, que podemos ayudarle a Jesucristo a introducir el reino de Dios en el mundo y que lo estamos haciendo. Y esto lo llevamos a la Eucaristía y lo celebramos. Pero también hay que llevar lo malo para purificarlo, para transformarlo. Pongamos atención a aquella situación social que necesita ser transformada. Todos hemos sido testigos del paulatino debilitamiento del tejido social de nuestro país y lo percibimos en algunos hechos. Por ejemplo, se ha vuelto normal, casi se ha institucionalizado la violencia causada por organizaciones criminales, por la delincuencia común, pero también la violencia intrafamiliar en esta pequeña sociedad que es la familia y que ha aumentado. Detrás del fenómeno de la violencia están diversas causas, como la pobreza, la desigualdad, la insuficiencia de las reformas económicas, el desempleo, la corrupción, la impunidad, el cinismo, la inseguridad, la impartición de justicia o de injusticia, el desgaste, el desprestigio de los partidos políticos. Frente a esta situación social negativa que vivimos, ¿cuál es la respuesta que estamos dando como iglesia? Tomo solamente un párrafo de un documento de la Comisión Episcopal para la Pastoral Profética y se lo leo. En la iglesia se percibe, dice este documento, una evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones. Un énfasis en el ritualismo, sin el conveniente itinerario formativo. Movimientos y grupos religiosos que se olvidan de la dimensión social de la fe, una espiritualidad individualista, una mentalidad relativista en lo ético, y la pastoral persiste en lenguajes poco significativos para la cultura actual. Y con relación a la inseguridad y violencia, reconocemos con tristeza que entre los involucrados en el crimen organizado hay mujeres y hombres bautizados que con sus acciones se alejan de Dios y de la iglesia.
Así las cosas, no es extraño que un número significativo de católicos se retire de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía, y a veces que se retire de la misma iglesia. Esta situación social que vivimos nos cuestiona, concretamente nos cuestiona cómo estamos celebrando la Eucaristía. Hay una conexión entre la Eucaristía y la vida social. La celebración eucarística nos ayuda a la conversión personal y a la conversión comunitaria, espiritual, pastoral. Nuestra celebración eucarística favorece la comunión entre nosotros, la comunión eclesial, la comunión en la iglesia. En el número 2 les hablo de la Eucaristía y la justicia social. La Eucaristía tiene una relación vital con todo el ser y el acontecer humano, con todo. Social, económico, político, ambiental. Si no es así, ¿cómo puede ser entonces la Eucaristía el centro de la vida cristiana? Lo diremos de palabra, pero en los hechos no es el centro de la vida cristiana. Consideremos la Eucaristía desde la justicia social. Nos podemos hacer una serie de preguntas. Me hago una de ellas solamente. ¿Qué relación existe entre la Eucaristía y la práctica de la justicia? ¿Qué relación hay? Para responder esta pregunta, me voy a limitar solamente a una relación entre la Eucaristía y la justicia social. La relación entre el trabajo, el producto del trabajo, las relaciones laborales y la Eucaristía. Cuando contemplamos la Eucaristía desde arriba, es decir, desde Dios, el pan de la Eucaristía, ¿qué es? ¿Qué es el pan de la Eucaristía desde Dios? Pues es Jesús mismo que se entrega. Pero también hay que contemplarlo desde abajo, es decir, desde el pan que llevamos a la Eucaristía y ofrecemos a Dios para que este pan lo convierta en el cuerpo de su Hijo. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que ese pan que llevamos a la Eucaristía para ofrecerlo tiene una historia. ¿Cuál es la historia que está detrás del pan que ofrecemos al Padre? Todas las Eucaristías tienen una estructura común. En todas las Eucaristías está una comunidad, está el sacerdote que preside la liturgia de la palabra, el pan que se ofrece, que se reparte. Pero detrás de esta estructura común están también las historias de la comunidad que celebra y de cada uno de los que participamos en la Eucaristía. El sacerdote toma el pan y el vino, toma el pan, lo levanta y dice: bendito seas, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Pongamos atención a estas palabras: fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Si hacemos conciencia de esta oración, nos vamos a dar cuenta que el pan ofrecido a Dios es fruto no solamente de la tierra, de la naturaleza,
sino también es fruto del trabajo nuestro, del trabajo del hombre. En el pan están simbolizadas las fatigas del trabajo, las relaciones laborales, las alegrías y las tristezas. En general, en el pan están simbolizadas las relaciones humanas, las relaciones entre nosotros. ¿Qué tipo de relaciones están detrás del pan eucarístico cuando celebramos la Eucaristía? En una Eucaristía donde participan, por ejemplo, personas que han hecho una fortuna a base de corrupción, de injusticias, de fraudes. ¿Qué tipo de pan se ofrece a Dios? El pan que se ofrece, ¿no es acaso un pan manchado de sangre? El pan robado al pobre, ¿no es un pan de injusticia? Esta ofrenda puede ser agradable a Dios. El libro del Eclesiástico, ahorita va a aparecer en la diapositiva. En el libro del Eclesiástico, como ustedes pueden leer, se dice: sacrificar cosas injustas es hacer ofrenda rechazada. No logran complacencia los presentes de los impíos. No se complace el Altísimo en ofrendas de impíos, ni por el cúmulo de víctimas perdona los pecados. Inmola a un hijo a los ojos de su padre, quien ofrece víctima a costa de los bienes de los humildes. Pan de indigentes es la vida de los pobres. Quien se lo quita es un hombre sanguinario. Mata a su prójimo quien le arrebata el sustento, vierte sangre quien quita el jornal del jornalero. Se cuenta que San Francisco Solano, un santo franciscano del Perú que vivió en tiempo de la colonia, cuenta que una vez fue invitado a comer a casa de unos conquistadores españoles, que como sabemos tenían una fiebre de oro, una obsesión por el oro. A la hora de bendecir la mesa, San Francisco Solano tomó un pedazo de pan, lo apretó entre sus manos y comenzó a salir sangre del pan. El santo dijo: esta sangre es la sangre de los indios. Y se fue de aquella casa sin probar la comida. No quería comer la sangre de los pobres. Esta historia ayuda a intuir que ese pan, que podríamos decir el pan económico, es el pan que luego se vuelve Eucaristía. En él está presente la vida de los patrones, de los trabajadores, las relaciones laborales humanas. De acuerdo con el Eclesiástico, esa cita que pusimos antes, para que la ofrenda del pan sea agradable a Dios, tiene que ser un pan de justicia. San Mateo escribe en su Evangelio: si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Muchas veces este texto de Mateo lo hemos interpretado como el rito penitencial al inicio de la Eucaristía, y ciertamente que funciona, ¿no? Pero la exigencia de Jesús no se limita a un rito, pide algo más. Exige purificar las relaciones humanas. No podemos presentar nuestra ofrenda a Dios hasta haber hecho la paz con el ofendido, haber aliviado su hambre y su sed material y espiritual, haberle vestido, abierto la puerta y visitado y consolado en los momentos difíciles. Contemplado desde arriba, el pan que se ofrece en la misa
Se vuelve Eucaristía no por la acción de nosotros, de los hombres, se vuelve Eucaristía por la acción del Espíritu Santo. En la epíclesis, ese momento en que se invoca al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios asume el pan y lo transforma en el cuerpo del Señor. Debido a esto, la ofrenda del pan es siempre pura, es siempre grata al Padre, porque es Jesucristo quien se ofrece. Pero no olvidemos la otra cara de la moneda. Ese pan que llevamos a la Eucaristía está impregnada de la vida humana. Si la participación en la Eucaristía no nos compromete a ser como Jesús, el Padre recibe complacido la ofrenda de su Hijo, pero no le complace nuestra ofrenda injusta. La celebración de la Eucaristía exige, pues, la práctica de la justicia. Ahora bien, esto no significa que la comunidad que celebra la Eucaristía tiene que ser perfecta, un techado de virtudes, no tener pecado. ¿Qué comunidad que celebra la Eucaristía se puede considerar limpia de todo pecado? Sin embargo, recordemos que la Eucaristía tiene un valor medicinal. Cristo nos perdona. Y entonces el perdón de Cristo transforma desde la raíz y nos compromete. Y cuando hemos experimentado hondamente el perdón de Cristo, entonces nos vamos a sentir comprometidos. El Papa Francisco ha recordado no hace mucho que la Eucaristía no es un premio para los buenos, porque a veces pensamos que es un premio para los buenos. Es una medicina para los pecadores. Y dice el Papa Francisco, quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los demás. Todos somos pecadores, y si uno no se siente pecador, es mejor que no vaya a la misa, porque el primer acto que hacemos en la misa es decir, confieso que soy pecador, y pedir el perdón por los pecados. Si no lo siente, dice el Papa, si no lo siente, no va a vivir bien la Eucaristía. Un ejemplo notable de cómo la Eucaristía convierte, y concretamente en esta línea de la justicia social, la vemos gráficamente en Fray Bartolomé de las Casas, un fraile dominico. Voy a hacer un pequeñísimo esbozo de su vida. No necesariamente es que sea todo perfecto en Bartolomé. Recuerden ustedes quién cuenta la historia, entonces según quién cuenta la historia muchas veces así es la historia. Pero a grandes rasgos, tomemos lo positivo de la vida, de la conversión de Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé llegó a América en 1502. Se cuenta que participó en la conquista de este nuevo continente. Se ordenó sacerdote en estas tierras en 1511. Cuando describe su vida sacerdotal, su propia vida, dice: el clérigo Bartolomé de las Casas andaba ocupado y muy solícito en sus granjerías, como los otros, enviando sus indios de su repartimiento a las minas a sacar oro y hacer cementeras, y aprovechándose de ello cuanto podía. Él lo dice. Pero un buen día, celebrando la misa en la Villa del Espíritu Santo, que es significativo el nombre, la Villa del Espíritu Santo, la liturgia de la palabra le trajo ese fragmento del libro del Eclesiástico que he citado. El texto entró al corazón, lo conmovió profundamente, lo estremeció.
confrontó la palabra de Dios con la esclavitud y la miseria de los indios. Y entonces, delante de la palabra de Dios, se dio cuenta, como él dice, de ser injusto y tiránico todo cuanto acerca de los indios en esta India se cometía. La luz de la palabra de Dios iluminó también su propia vida, no solamente la vida alrededor, sino su propia vida. Y se dio cuenta que él mismo exprimía, explotaba el injusto con los indios. Y entonces se convirtió. Liberó a sus indios, vendió lo que tenía, se fue a España a contarle al rey lo que sucedía en América. Había comenzado su lucha por la justicia, en la cual pues comprometió toda su vida. Esto que he dicho para la justicia, pues vale también para los otros valores del reino de Dios, vale para la alegría, vale para el amor, vale para la paz, vale para la verdad. Solamente puse un ejemplo, me centré en la justicia, pero pues cada uno de ustedes, de nosotros, podríamos hacer lo mismo con estos valores del reino de Dios, la alegría, el amor, la paz. ¿Cómo puede darse el cambio social a través de la práctica eucarística? Pues existen muchas maneras y yo no voy a hablar de todas. Voy a proponer algunas. Destaco solamente algunas, he estado destacando algunas. La Eucaristía, comida de pecadores. Esa transformación de Bartolomé de las Casas que les acabo de describir, una vez más de manifiesto que si queremos que la Eucaristía transforme la sociedad, es necesario que nos transforme a nosotros. Si no nos transforma, ¿cómo podemos transformar la sociedad? Yo me pongo a pensar en mí mismo. Bartolomé había celebrado muchas veces la misa antes que finalmente la Eucaristía, la palabra de Dios en la Eucaristía lo transformara y lo impulsara a buscar la renovación de la sociedad de su tiempo. Yo creo que muchos de nosotros hemos celebrado muchas veces la Eucaristía. ¿Qué tanto ha influido la Eucaristía en nuestro compromiso social? La conversión de Fray Bartolomé nos muestra que para cambiar es necesario dejarnos confrontar con la palabra de Dios. Quizá un indicador de que hemos celebrado bien la Eucaristía es que el encuentro con Jesús nos cambió y salimos animados a ser fermento de cambio. Ciertamente no una transformación radical como la de Bartolomé, pero una transformación, un cambio. Entonces, llevar a nuestros ambientes lo que hemos recibido, lo que hemos visto y oído, lo que nosotros mismos hemos gozado el perdón, la alegría de Dios. Jesús resucitado nos ha dado la paz, la misericordia. Nuevamente el Papa Francisco dice lo siguiente. Nos preguntamos, ¿qué relación tiene la Eucaristía con nuestra vida? Hay algunos indicadores concretos que nos ayudan en este sentido. Qué interesante, ¿verdad? Algunos indicadores para no estar divagando. Si vivimos bien la Eucaristía, un indicador es cómo nos relacionamos con los demás. A Jesús le gustaba estar con la gente, compartir sus anhelos, sus problemas y preocupaciones. En la Santa Misa, dice el Papa, nos encontramos con muchas personas, pero las vemos en verdad como hermanos y hermanas. Durante su ministerio público, Jesús se sentó a la mesa y compartió el pan y el vino con todo tipo de personas, buenas y malas, justas e injustas.
Compartió en la mesa con los fariseos, con los pecadores, con los marginados. Pero si observamos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que la reacción de los que se consideraban justos, entre comillas, de los pecadores, fue generalmente diferente a la de los que se consideraban justos. Cuando se sentó a la mesa con gente moralmente descalificada, como Leví, como Mateo o como Zaqueo, ellos respondieron con el arrepentimiento. Mientras que cuando comió con gente justa, como Simón el fariseo, su llamada a la conversión fue rechazada. Estos santurrones, y seguimos en la iglesia, siguen existiendo santurrones, seguimos existiendo santurrones. Esos santurrones lo criticaron por comer con los pecadores. Por eso Jesús les dio unas palabras que le entraron por el oído y les estalló en el corazón. Las prostitutas y los pecadores públicos les adelantaron en la mesa del reino de los cielos. En su última comida, la cena de la Dios, lo sabemos, Jesús se entregó a sí mismo, se entregó como pan y vino para que lo comiéramos, para que formaran un solo cuerpo con Él. La Eucaristía nos hace un solo cuerpo con Jesús y con los hermanos. El pan y el vino simbolizan su actitud de entrega, de compartir la mesa de la vida con todos, compartir la mesa de la vida con pobres, con pecadores. Y con esas palabras, hagan esto en memoria mía. El Señor nos invita a hacer lo mismo, a compartir nuestro pan y nuestro vino, nuestra fe, nuestra alegría, nuestra libertad con los pobres materiales y con los pobres del Espíritu, que también son muchos los pobres de Dios. Ciertamente que no se puede abaratar la gracia de la Eucaristía. La gracia no es barata, como decía Monjefa, no. Su carácter exigente, en orden a la transformación personal y social, está allí. Pero también conviene recordar otro aspecto que debemos integrar junto con esa exigencia de la gracia para transformarnos, y es concretamente la misericordia. El Papa Francisco tanto que habla de la misericordia. En la Eucaristía disfrutamos, gozamos la misericordia de Dios. Y hablando de transformación, la misericordia tiene un poder transformador muy grande. La experiencia de la misericordia transforma, nos transforma. Y yo simplemente me limito a remitirlos a su propia experiencia cuando han experimentado la misericordia de Dios, o cuando han experimentado la misericordia de Dios a través de un ser humano. Y me remito a la parábola del hijo pródigo, Padre misericordioso. Cuarto, la práctica de la caridad y la transformación de las estructuras sociales. La convicción de que la celebración de la Eucaristía ayuda a tomar conciencia de nuestra responsabilidad social no tiene nada de nuevo. Por supuesto que no digo nada de nuevo. Ha sido ampliamente comentada por los santos padres, particularmente por los que vivieron en los siglos III y IV. Estos grandes pensadores cristianos vivían y reflexionaban desde la Biblia. Era su libro para verse ellos mismos, su libro para hacer teología, para pensar la vida. Con la Biblia y las situaciones propias de su tiempo hicieron este pensamiento. Por eso no es de extrañar que en tantas cartas, sermones, himnos que nos han dejado, podemos encontrar
los principios, los criterios para unir la fe con el servicio a los pobres. Me limito a poner solamente una cita de San Jerónimo que vivió en el siglo IV. Ahorita viene la diapositiva. San Jerónimo decía lo siguiente. Ahorita viene la diapositiva. Pero como no viene, yo la voy a ver. Bien. Decía San Jerónimo, ¿qué sentido tiene que las paredes de nuestros templos estén cubiertas de perlas, mientras Cristo muere de hambre en el pobre? Solo en una real comunión y solidaridad entre los hijos de un mismo Padre puede tener sentido la celebración de la Eucaristía. Las palabras de San Juan Crisóstomo, que nació más o menos en 347 y murió en 407, no pueden ser más claras y también más actuales. Decía San Juan Crisóstomo, ese sacramento no solo exige estar en todo momento puros de toda rapiña, sino de la más mínima enemistad. No pensemos que basta para nuestra salvación presentar al altar un cáliz de oro y pedrería después de haber despojado a viudas y huérfanos. Este sacramento no necesita preciosos manteles, sino un alma pura. Los pobres, en cambio, sí requieren muchos cuidados. Los santos padres enseñan una y otra vez que la fe transforma mediante actos concretos nuestra persona y nuestra realidad y nuestra sociedad. Para poner solamente un ejemplo, en los primeros siglos nació la tradición de llevar a la Eucaristía una ofrenda para los pobres, que luego se convirtió en lo que hoy es la colecta. Finalmente, el magisterio de la Iglesia ha recogido y continuado con esta rica tradición bíblica y patrística. Y no voy a citar tantos documentos, me limito solamente a dos referencias. La Presbyterorum Normis del Concilio Vaticano II dice: si la celebración de la Eucaristía ha de ser sincera y plena, ha de conducir a diversas obras de caridad y de ayuda mutua, así como a la actividad misionera y a las distintas formas de testimonio cristiano. Poco después, y voy a pasarles un pequeño video de la Madre Teresa de Calcuta para que, por favor, los que me ayudan estén ahí pendientes del video. El Papa Pablo VI definió como, ahí está en la diapositiva, como perfecta y mística la analogía entre dos formas de presencia sacramental de Jesús: su presencia en el pan y en el vino, y su presencia en los más pobres y angustiados. En este video, que es de una de las dos películas sobre la Madre Teresa de Calcuta, se puede ver, así lo hizo el director, se puede ver con toda claridad esta relación de la Eucaristía, cuerpo de Cristo, con el cuerpo, la carne de los hermanos, de los que son maltratados, de los que sufren. Vamos a ver Madre Teresa en el nombre de los pobres. Calcuta, 1900.